Francesco Zampogna, esposo de Francisca Lachapelle, le habría confesado haberle sido infiel durante el embarazo, justo en el momento más vulnerable de la presentadora. Lo que debía ser la etapa más dulce de su vida se convirtió en un torbellino de dolor, dudas y traición. La presentadora atravesaba lo que debía ser la etapa más feliz de su vida. Su embarazo avanzaba con tranquilidad, los médicos hablaban de un desarrollo perfecto y su entorno la llenaba de atenciones y cuidados. Las cámaras la seguían de cerca, registrando cada detalle de su maternidad, y el público la veía radiante, siempre con una sonrisa que transmitía ilusión y esperanza. Todo parecía marchar bien en su mundo, al menos en apariencia. Mientras ella se refugiaba en la dulzura de esperar a su hijo, su esposo parecía desvanecerse poco a poco en un laberinto de silencios. Ya no era el hombre atento que la acompañaba a cada consulta médica ni el que celebraba cada ecografía con entusiasmo. Ahora, su mirada se perdía en lugares desconocidos y sus respuestas eran cada vez más cortas, como si hablara por compromiso. Ella intentaba justificarlos: el trabajo lo consume, los negocios lo tienen bajo presión. Era su manera de proteger la imagen que tenía de él, de negarse a aceptar que algo más oscuro podía estar ocurriendo. Pero esos silencios pesaban demasiado. No eran pausas normales, eran abismos cargados de tensión. A veces, él pasaba horas mirando el teléfono, distraído, sin escuchar lo que ella decía. En otras ocasiones, inventaba reuniones de última hora o viajes repentinos que no parecían tener sentido. La presentadora, inmersa en los cambios físicos y emocionales del embarazo, prefería no confrontarlo. Creía que lo último que necesitaba era añadir más estrés a su vida y, en el fondo, confiaba en que tarde o temprano todo volvería a la normalidad. Lo que no sabía era que detrás de cada silencio se escondía un tormento. Su esposo llevaba semanas debatiéndose entre confesar una verdad devastadora o seguir enterrándola bajo excusas. Cada mirada esquiva era el reflejo de su culpa, cada ausencia una huida desesperada de la realidad que había creado. Él sabía que no podría sostener esa farsa por mucho tiempo. Estaba viviendo con la certeza de que, tarde o temprano, la bomba explotaría. El embarazo que debía unirlos como pareja se convirtió en el escenario de una tensión insoportable. Y aunque ella aún no lo sabía, ese silencio que tanto intentaba ignorar era, en realidad, el anuncio de la confesión más dolorosa que estaba por escuchar. La revelación cayó como un trueno en plena calma. Lo que hasta entonces había sido una sospecha difusa, un mal presentimiento que ella no se atrevía a reconocer, se convirtió de golpe en una verdad insoportable. El aire de la habitación se volvió pesado, casi irrespirable, como si las paredes mismas hubieran escuchado y guardado silencio ante semejante traición. La presentadora, con el corazón latiendo de manera descontrolada, apenas podía sostenerse en pie. La dulzura de la maternidad, que hasta ese instante llenaba su vida, fue violentamente interrumpida por la crudeza de unas palabras que marcarían un antes y un después en su historia. El hombre que debía ser su refugio, su apoyo incondicional durante el embarazo, se había transformado de pronto en el verdugo de sus ilusiones. No había espacio para matices ni explicaciones. La confesión era clara y definitiva, y aunque él intentaba justificarla con frases vacías, esas justificaciones se convertían en dagas que la herían aún más. Cada palabra añadía peso a una culpa que no era suya, pero que recaía sobre ella como una carga insoportable. El impacto emocional fue tan grande que su cuerpo reaccionó con un temblor involuntario. Instintivamente, llevó las manos a su vientre como si quisiera proteger a su hijo del dolor que la atravesaba. Comprendió, en un instante brutal, que ya no solo estaba lidiando con la ilusión rota de una pareja, sino también con el riesgo de que esa tormenta emocional afectara la vida que crecía dentro de ella. La confesión, más que un acto de sinceridad, se convirtió en un golpe bajo, una revelación cruel en el momento más vulnerable. La confianza que había construido a lo largo de los años se desmoronó en cuestión de segundos. No había palabras que pudieran reparar la fractura que acababa de abrirse. En ese silencio sepulcral que siguió a la confesión, solo quedaba el eco de la traición, amplificado por la crudeza del embarazo. Él, sumido en su propio laberinto de culpa, parecía incapaz de dimensionar la magnitud de lo que había hecho. Ella, en cambio, comprendió que acababa de entrar en una etapa de su vida donde la fortaleza sería indispensable. El amor, la ilusión y los planes compartidos habían quedado destrozados, y frente a ella solo quedaba una certeza amarga: nada volvería a ser igual después de aquella confesión imposible de ocultar. Lo más cruel de la traición no fue la infidelidad en sí, sino el momento en que se produjo. Mientras su cuerpo cambiaba, mientras soportaba noches de insomnio, mareos y emociones desbordadas, ella se aferraba a la idea de que su esposo sería su apoyo incondicional. El embarazo no era solo un proceso biológico,
era un viaje emocional en el que cada gesto de cariño y comprensión contaba. Sin embargo, él decidió apartarse justo cuando ella más lo necesitaba. Su confesión llegó como un golpe bajo, como una herida que se clavaba en la etapa más frágil de su vida. El impacto psicológico fue devastador. La presentadora, acostumbrada a proyectar fortaleza frente a las cámaras, se derrumbaba en silencio cuando nadie la veía. La ansiedad comenzó a rondar su día a día, transformando la ilusión en una carga pesada. Los médicos insistían en que debía mantenerse tranquila, evitar cualquier tipo de sobresalto, pero ¿cómo hacerlo después de una confesión que le había arrancado la paz? Cada lágrima que derramaba parecía un recordatorio del peligro que corría no solo ella, sino también la vida que llevaba en su vientre. Los amigos más cercanos describen ese periodo como un abismo emocional. Por un lado, estaba el amor que aún sentía por el hombre que había elegido como compañero de vida, el padre de su hijo. Por otro, estaba la furia ardiente de saberse engañada, de descubrir que mientras ella soñaba con cunas, nombres y pañales, él se entregaba a una aventura pasajera. Esa dualidad la mantenía atrapada, incapaz de tomar decisiones drásticas pero al mismo tiempo consciente de que nada volvería a ser como antes. La traición había desatado un torbellino interno que ponía en riesgo la estabilidad de su embarazo. No era solo la pérdida de confianza, era la sensación de vulnerabilidad absoluta, de haber sido expuesta en el instante más delicado de su vida. La confesión se convirtió en una sombra constante, un pensamiento que la acompañaba a cada consulta médica, a cada madrugada en la que el bebé se movía en su vientre. Esa contradicción, entre el milagro de la vida y la herida de la traición, marcó un antes y un después en su historia como mujer y como futura madre. La confesión no se borró jamás. No importó cuánto tiempo pasara, ni cuántas veces él intentara enmendar su error con gestos de arrepentimiento o palabras de consuelo. El daño ya estaba hecho. La herida quedó abierta como una cicatriz que no sanaba, recordándole a cada instante que había sido traicionada en el momento más sagrado de su vida. Aunque el bebé llegó al mundo lleno de amor y con la promesa de una nueva etapa, la sombra de esa confesión seguía acechando, contaminando los recuerdos que debían haber sido únicamente de felicidad. Él se escudaba en la idea de que había elegido la honestidad, de que había confesado por respeto a ella y al hijo que tendrían en común. Pero esa sinceridad no fue un acto de nobleza, sino una daga lanzada demasiado tarde. Si de verdad hubiese querido proteger su matrimonio y a su familia, jamás habría permitido que la traición ocurriera. Su verdad llegó como una condena, no como una redención. Y ella lo entendió con absoluta claridad, no podía seguir viéndolo con los mismos ojos de antes, porque la confianza, ese pilar invisible que sostenía la relación, se había derrumbado sin posibilidad de levantarse. La maternidad la obligó a encontrar fuerzas donde no las tenía. Cada llanto del bebé, cada madrugada de desvelo, cada sonrisa inocente que la recibía, la impulsaba a seguir adelante, a no permitir que el eco de aquella traición marcara el destino de su hijo. Aprendió a ser madre desde el dolor, desde la resiliencia de una mujer herida que se niega a ser vencida. Pero incluso en esos momentos de ternura absoluta, cuando acunaba al pequeño en sus brazos, las palabras de él volvían como un murmullo envenenado que le recordaba lo frágil que puede ser el amor. El círculo más cercano conocía la historia y la describía como uno de los episodios más oscuros y escandalosos en la vida de la pareja. Algunos opinaban que ella había sido demasiado fuerte, otros que su silencio ante la prensa era la prueba de un sufrimiento aún mayor. Lo cierto es que, más allá de los rumores, lo que se vivía tras las paredes de su hogar era un eco constante, una verdad imposible de enterrar. Y aunque públicamente intentaban mostrar una fachada de normalidad, la realidad era distinta. Esa confesión se convirtió en un fantasma que marcó cada mirada, cada gesto y cada palabra. Nunca más pudieron volver a ser los mismos, porque la traición había quedado escrita en su historia como una cicatriz eterna, imposible de borrar, por más que el tiempo siguiera su curso. ¿Qué opinas de esta impactante confesión? ¿Crees que una traición durante el embarazo puede perdonarse, o es una herida que nunca cicatriza? ¿Tú qué hubieras hecho en el lugar de ella? Déjame tus respuestas en los comentarios, quiero leerte. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir este video para que más personas conozcan esta historia llena de secretos, dolor y escándalo.